Capítulo 9 y verso 6. Esta noche quiero darle una palabra que traiga esperanza una vez más a su vida. Yo le he titulado a mi mensaje, Dios te sorprenderá. Dios te sorprenderá. ¿A cuánto le gustan las sorpresas? Pero las buenas sorpresas, por supuesto, porque hay malas sorpresas, ¿verdad? Estoy hablando de buenas sorpresas. Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Diga conmigo: admirable. Uno de los nombres dados a nuestro Señor y con el que empieza el profeta a enumerar los 5 nombres que Él le atribuye y le da al carácter, a la personalidad de nuestro Dios, empieza encabezando con el nombre admirable. Y admirable es alguien que deslumbra, que asombra, que hace cosas inauditas, alguien que es sorprendente y que lo que hace es sorprendente. Yo creo que las palabras con las cuales Isaías describe a nuestro Dios es una revelación que él recibió en lo interno de su corazón, y lo primero que él hizo fue permitir que ese Dios, el cual iba a describir, lo admirara, lo deslumbrara. Isaías permitió que ese Dios lo impactara de tal manera que lo primero que él dice es: wow, su nombre será admirable, sorprendente, el que hace cosas inauditas, maravillosas, el que deslumbra, el que asombra. Nosotros los cristianos tenemos que recibir también esa revelación que recibió Isaías del carácter deslumbrante y sorprendente de nuestro Dios, porque todo lo que Él hace es asombroso. Todo lo que nuestro Señor hace es maravilloso. No sé si se ha dado cuenta usted, pero si se toma el tiempo cada mañana, por lo menos de dejar a un lado sus ocupaciones y con el solo hecho de admirar la creación de Dios, uno queda deslumbrado, uno queda maravillado. Ahora, si tú te pones a leer la palabra y te pones a considerar todo lo que las escrituras hablan y todo lo que el Señor ha hecho por ti, creo que vas a quedar asombrado, admirado y deslumbrado por lo maravilloso que Él es. Los escritores de la Biblia trataron de describir ese carácter asombroso de Dios. David, en uno de sus salmos, él dijo: mi lengua es como pluma de un escribano, ligera. Y dijo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti toda la gracia se derramó. O sea, David está diciendo: cuando yo empiezo a describir la hermosura con la que me deslumbras, oh, mi lengua se suelta y no puedo parar, porque dice: mi lengua es ligera. Y en otro salmo él dijo: Señor, si yo me pongo a considerar tus obras y me pongo a verlas cada una, dijo, enumerarlas no puedo. Maravilloso me es el resumen de todas ellas. ¿Sabe que el Señor me decía? Los cristianos debemos de permanecer en ese estado estático, deslumbrados por la maravillosa
obra de Dios y por lo hermoso de su carácter y de su personalidad. El asunto es que hemos perdido muchas veces ese éxtasis por Dios, y cuando perdemos ese estado de maravillarnos de nuestro Dios, también perdemos la noción de que alguien que es sorprendente, por lógica, va a hacer obras sorprendentes. Cuando tú no consideras que alguien te extasia, te maravilla, tú dejas de perder el interés en aquella persona y en lo que la persona hace, en la obra de esa persona. Cuando usted se enamoró, usted quedó extasiado de su pareja, ¿verdad? Solo tenía ojos para su pareja. No oigo ningún amén. O sea que ya perdió el éxtasis y la admiración por su pareja. Eso no está bien. Pero cuando uno se enamora, usted solo tiene ojos y suspira y todo le recuerda a su amado o a su amada, y solo tiene ojos para él o para ella. Aunque el bandido o la bandida sea más fea que la noche, pero para usted es lo más hermoso y lo más hermosa. Usted es impactado, algo lo prendió en su corazón, algo le gustó, algo le impactó de aquella persona. Serán los ojos, será el cabello, será la personalidad, el carácter, yo no sé, pero algo le atrajo y algo lo dejó extasiado a usted, ¿cierto o no? Dicen en mi país, no hay feo sin su gracia, ni bonito sin su defecto. Pero yo creo que cada persona tiene algo maravilloso, porque somos criaturas, somos hijos de Dios, somos creación de Dios, y Dios no crea basura ni crea cosas inservibles ni feas. Lo único que nos hace diferentes los unos de los otros. Pero usted quedó maravillado por aquella persona que prendió su corazón. Ahora, Dios te maravilló también cuando le conociste, ¿cierto? Por eso estás aquí en esta noche. Por eso levantaste tu mano y dijiste, cuando aquel predicador dijo, quiere recibir a Jesús en su corazón, tú dijiste, amén, yo acepto, yo recibo, y pasaste al frente y alguien hizo una oración por ti, porque te maravilló, te extasió, quedaste asombrado de aquel Dios que no lo conocías, pero te deslumbró por su belleza, por su hermosura, por su amor, por su carácter, su personalidad y todo aquello que Él podía hacer con tu vida. Tú dijiste, aquí me voy, Él es, yo quiero que sea mi amado, amén. Ahora yo quiero que usted mantenga en su corazón esa expectativa, ese corazón ardiente por el Dios que sorprende. Porque el Dios admirable es un Dios que hace cosas admirables. Es el Dios que sorprende. Una versión de Isaías, una versión popular, dice, se llamará su nombre sorprendente. Se llamará su Dios, su nombre sorprendente, porque todo lo que Él hace es sorprendente. Por eso en esta noche mi mensaje es, Dios te sorprenderá, porque usted tiene que mantenerse con su expectativa. Usted tiene que mantenerse con su corazón sabiendo de que Dios, el Dios admirable, el Dios sorprendente, puede sorprenderte hoy, esta noche, mañana, esta semana, no sabes. Porque una sorpresa tiene ese elemento de lo inesperado. Y nuestro Dios es experto en irrumpir en historias, en hacer de que lo que nosotros estamos deseando o anhelando, o aún más de lo que estamos deseando o anhelando, Él lo puede hacer. Quiero llevarle a una escritura. En el libro de Lucas, capítulo 1 y verso 11 al 17, de una persona que quedó sorprendida por lo que Dios iba a hacer en su vida. Lucas 1, 11 al 17, y es la historia de Zacarías y Elizabeth. Cuando le es anunciado a Zacarías el nacimiento
del que sería su hijo, Juan. Dice la palabra, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Otra versión dice, y se sorprendió Zacarías al verle. Luego dice, y el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías y Elizabeth tenían un corazón dispuesto para el Señor, amaban a Dios, pero algo había ocurrido con ellos. Habían estado casados por muchos años y no habían podido procrear hijo. Y algo que me maravilla y me encanta de Dios es que Dios siempre tiene un plan. Y es que el Señor tenía un plan preparado para ellos, no importando el tiempo que había transcurrido. Pero eso es el elemento admirable de nuestro Dios. Porque Zacarías y Elizabeth ya no esperaban que al tiempo, a la edad que ellos tenían ya, vinieran a concebir un hijo. Por eso usted tiene que ver algo, que Dios va a sorprenderte cuando tus fuerzas han decaído y cuando tú piensas que tu tiempo ha pasado. Porque eso es lo admirable de Dios, que Él aparece cuando las fuerzas humanas de Zacarías y de Elizabeth eran básicamente nulas. Eran de avanzada edad, dice la Escritura. Podemos deducir que eran ancianos ya los dos. Y todos sabemos que humanamente hablando, una persona pierde su capacidad de concebir hijos a medida que el tiempo va pasando, que los años pasan. Las mujeres tenemos una edad que los médicos consideran apta para reproducirse. Los hombres igual. Aunque el hombre sigue produciendo en su capacidad viril, sigue produciendo esperma, pero llega un momento en su vida donde los espermas empiezan a decaer en número y a decaer en calidad. Por lo tanto Zacarías como Elizabeth, por decirlo así, humanamente estaban sin esperanza. Su tiempo ya no era el tiempo de criar hijos. A la edad de ellos, la mayoría de nosotros estamos pensando en retirarnos, ¿verdad? Lo mismo le ocurrió a Abraham y a Sara. A los 75 años Dios le dio la promesa a Abraham de darle un hijo. Sara tenía aproximadamente 65 años. Yo le hago la pregunta a las hermanas: ¿quién de aquí a los 65 años quiere estar embarazada y criando un bebé? O un varón aquí de 75, aunque yo conozco unos cuantos por acá que todavía a los 80 se andan aventando por ahí, ¿verdad? Hijos. Se creen con la unción de Abraham. Pero póngase a pensar, ¿quién a esa edad? Pero cuando tú tienes la esperanza en levantar generaciones para el reino de Dios, no importa la edad. Cuando tú sabes que sirves a un Dios eterno y quieres que tu vida sea una vida de legado, tú dices, no importa la edad que tenga,
No importa que yo sea como Caleb a los 85 años, pero yo quiero conquistar y quiero seguir peleando y conquistando por el reino de Dios. Amén. Y Zacarías y Elizabeth, aunque no tenían la edad y el tiempo, su tiempo había pasado y sus fuerzas físicas, su salud a lo mejor había sido deteriorada por el paso de los años, pero ahí es donde Dios irrumpe. Ahí es donde Dios sorprende. Cuando no hay fuerzas, cuando el tiempo ha pasado, cuando nuestro cronos ha sido eliminado, cuando ya hemos perdido las esperanzas en nosotros mismos, en lo natural, es cuando Dios dice: ahora sí te voy a sorprender. Porque muchas veces es necesario que Dios trabaje en nuestra fe. Y que las opciones A, B, C y D, que todos nosotros nos hacemos siempre, porque la mayoría de los seres humanos nos hacemos un plan A y luego un plan B por si las cosas no salen como estimamos. Y cuando no nos sale el plan B, decimos: bueno, aquí tengo otro, el plan C. Y nos tiramos todo el alfabeto de planes, ¿verdad? De la manga nos sacamos una y otra cosa. Pero Dios dice: bueno, voy a esperar a que te acabes con todos tus planes, a que elimines todas tus fuerzas, a que te canses y que aprendas a esperar en que yo soy el Dios que puedo hacer un milagro y que no necesito ni tus fuerzas ni trabajar en tu tiempo. Dios va a irrumpir en ti, en tu vida. No sé cuántos años tú has estado como Zacarías o como Elizabeth, esperando por un milagro en tu vida, esperando por restauración en tu vida. Y dices: Señor, pero ya tengo 10 años, tengo 15 años, tengo 20 años, orando lo mismo y esperando lo mismo. Pues te voy a decir esta noche: sigue esperando como Zacarías. Sigue manteniéndote en la esperanza del Dios que sorprende, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. En Romanos 4:19, hablando de Abraham, dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, matriz seca de su mujer, y sin fuerzas tenía Abraham. Dice literalmente que él era un muerto andando, estaba como muerto. Sus fuerzas estaban muertas, su virilidad estaba muerta, su capacidad reproductiva estaba muerta. Pero dice algo que tuvo Abraham: él no se debilitó. Él no se debilitó al considerar lo natural que él estaba viviendo. Por eso usted no debe de debilitarse al considerar sus circunstancias, por muy adversas que sean. Y tiene que mantenerse con la expectativa de Dios. A lo mejor Zacarías ya había pensado que Dios se había olvidado del asunto de darle un hijo. Porque a veces pensamos que a Dios se le olvidan las cosas. Y decimos: Dios ya se olvidó de mi oración, Dios no se acuerda de mí. Dios se acuerda de ti todos los días y te tiene presente en cada momento y en cada instante. Tú estás en la mente y en el corazón de Dios a cada momento. El asunto es que Él está trabajando aunque tú no lo puedas ver. Él estaba trabajando en el corazón, en la paciencia, en la fe de Zacarías y Elizabeth. Y llegó el momento donde dijo: ahora es el tiempo de sorprenderlos. Algo más que me decía el Señor es esto: Dios sorprende a aquellos que se mantienen fieles en su presencia. Dios sorprende. Primero decíamos cuando tus fuerzas se acaban, cuando tu tiempo se ha acabado. Pero también Dios sorprende a aquellos que se mantienen fieles en su presencia, porque había algo que estaba haciendo Zacarías. Dice que él estaba sirviendo en el altar, en el lugar santísimo. Él había esperado su turno. Los turnos que hacían los sacerdotes tenían que esperar largo tiempo para que les llegara su turno, porque eran varias familias sacerdotales que servían allí en el templo de Jerusalén.
Y hasta que le llegó el tiempo de Zacarías, y aunque era un anciano, un hombre ya de muy entrada edad, pero él estaba esperando su turno. Él se había mantenido fiel a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de que había sido para él y para su esposa un bochorno, una vergüenza no tener un hijo, porque así se consideraba en ese tiempo. Se consideraba una maldición no tener un cría, no tener una prole, no tener un hijo. Pero aún así, él se había mantenido fiel a la presencia de Dios. Él se había mantenido fiel a su servicio como sacerdote. Él se había mantenido fiel a levantar el incienso, y el incienso representa la oración. Él se había mantenido allí constante y expectando a que le llegara su turno de servir. No sé cuántas personas se mantienen expectantes a pesar de que pasen los años y a pesar de que pase el tiempo y a pesar de que no haya respuesta a su oración. La semana pasada hablábamos de mantenernos haciendo lo mismo, ¿verdad? Cuando los israelitas dieron el montón de vueltas alrededor de Jericó, y yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes podrían hacer lo mismo y no ver resultados al final del día? Porque los seres humanos vivimos por resultados, pero Zacarías no vivía por resultados, vivía por la fe. Su mujer vivía por la fe. Ellos estaban fieles al Señor. Por eso, si usted se ha mantenido no sé cuánto tiempo en el cristianismo, no sé cuánto tiempo ha estado levantando la misma oración, el mismo incienso todos los días, no sé cuánto tiempo usted tiene esperando una intervención de Dios, sígalo haciendo. Siga manteniéndose fiel a congregarse, a servir. Siga manteniéndose fiel a darle lo mejor de usted al Señor, porque entonces el Señor va a irrumpir. Él recompensa a aquellos que son fieles. Dice que Él pone sus ojos sobre los fieles de la tierra. Él anda buscando gente fiel en este tiempo, porque hay mucho cristiano nada más temporal. Cristianos que viven bajo resultados. Si Dios me responde, si Dios me contesta, yo le sirvo, yo voy a la iglesia. Si Dios cambia a mi marido, pues entonces voy a buscar a Dios. Si Dios cambia a mi mujer, entonces voy a buscar a Dios. Pero si Dios no hace nada, entonces me regreso para el mundo. Ese es vivir un cristiano temporal. Ser un cristiano que se mueve por las circunstancias, que camina por vista y no por fe. Zacarías, año tras año, turno más turno, él estaba allí haciendo lo mismo que le correspondía hacer. Y no se cansaba de hacerlo. Yo no sé si usted está cansado de venir a la casa de Dios. Yo no sé si usted ya está cansado de cantar la misma alabanza. Yo no sé si usted está cansado de levantar la misma oración todo el tiempo. Yo no sé si usted está cansado de ir a la misma célula. Es más, algunos ni van a la célula. Yo no sé si usted está cansado, pero la cosa es que Zacarías no se cansaba. Y Dios va a sorprender a esas personas que se mantienen constantes en la fidelidad. Por eso yo le animo a ser constante. Por eso yo le animo a ser fiel. Por eso yo le animo a ser perseverante en oración, perseverante en la adoración, perseverante y fiel en su presencia. Dice que un ángel se le aparece a la derecha del altar del incienso. Y el lado derecho en la Biblia siempre representa la bendición y la honra. El lado derecho siempre representa la bendición y la honra. No se le aparece al lado izquierdo, se le aparece al lado derecho del altar del incienso, porque ese ángel llegaba con bendición. Ese ángel estaba ahí también para honrar la fidelidad de Zacarías. La Biblia dice: yo voy a honrar a quienes me honran. Por eso yo le vengo a anunciar sorpresas de Dios para su vida y a decirle que no se canse, a decirle que tu oración va a ser honrada, tu fidelidad va a ser recompensada, tu adoración va a ser recompensada y honrada de parte del Señor. Amén.
Lo siguiente es que Dios te sorprenderá siempre con milagros creativos. Dios te va a sorprender con milagros creativos. Marcos 9:23. Dios le dijo a una persona: puedes confiar en Dios, porque para el que confía en Él todo es posible. Dios tuvo que crear órganos nuevos en Zacarías y Elizabeth. Lo mismo que tuvo que haber hecho con Abraham y con Sara. Porque el libro de Romanos dice que estaba en su cuerpo como muerto. Sus órganos estaban como muertos. Y estábamos cantando hace poco que aquel que a lo muerto vida da. Él crea vida donde hay muerte. Él de la nada, del caos, crea lo más hermoso y maravilloso. Del polvo Él creó la magnificencia del ser humano. Dios es tan creativo y tan maravilloso, y Él no ha dejado de crear. Muchos piensan que Dios está sentado en el trono rodeado de luz, como cantamos, y que no está haciendo nada. Pero Dios es un Dios creador. Él sigue creando milagros, sigue creando cosas nuevas, sigue creando obras maravillosas. Cada vez más y más los científicos descubren nuevas especies. Algunas son extinguidas por el abuso de los seres humanos, pero Dios no se queda con brazos cruzados. Él está creando nuevas especies. Dios es creativo. Y la palabra dice en el Salmo 113:9 que Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Él hace habitar en familia a la estéril. Y cuando una mujer está estéril y no tiene capacidad reproductiva, Dios interviene y la sorprende, creándole órganos reproductivos nuevos, algo dentro, una revolución en su interior, al punto de que ella pueda concebir un hijo. Lo hizo con Rebeca. Dice la escritura que Dios se acordó de Rebeca. Rebeca era estéril. Isaac había estado orando por mucho tiempo esperando un hijo, pero de repente Dios hizo el milagro y creó algo en el vientre de Rebeca, al punto de que nacieron sus gemelos, Esaú y Jacob. Hizo lo mismo con Ana, la madre del profeta Samuel. Ella era estéril. Por muchos años ella había sido atormentada por el hecho de que sus órganos internos no podían albergar un bebé, no podían concebir un bebé. Pero ahí es donde Dios viene y Él crea. Él crea. Nosotros hemos visto tantos milagros creativos en este lugar. Es una de las gracias que Dios nos ha dado en este lugar, donde hemos visto muchos milagros de mujeres estériles y que han podido concebir, donde hemos creído y hemos declarado esta palabra de fe del Dios creativo, del Dios que sorprende a aquellos que esperan lo mejor, y Dios les ha dado sus niños. Y muchos de los niños que están aquí en las clases son producto de milagros, porque Él es un Dios creativo y predicamos a ese Dios creativo. Hebreos 11:11 habla de Sara. Dice que por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara le creyó a Dios, aunque por un momento dice la escritura en Génesis que se rió, pero después ella creyó y dijo: bueno, no hay nada imposible para Dios, porque la fe te hace creer en lo imposible. Y ella, aunque vio su cuerpo, dice en el libro de Romanos, que estaba desgastado y envejecido, pero creyó en aquel que podía crear en ella la matriz de una mujer joven. Dios va a sorprender a aquellas personas que creen en el Dios creativo, que creen en el poder milagroso
milagroso de Dios, que creen en aquel Dios que no se desgasta ni se cansa en hacer milagros, que creen en aquel Dios que está todo el tiempo creando y haciendo, obrando a favor de sus hijos y de aquellos que le creen. La creatividad de nuestro Dios no tiene límite. Si usted ve en la escritura, el Señor jamás repitió un milagro. La palabra de Dios está llena de la creatividad de Dios, porque Él siempre irrumpía con su creatividad, haciendo de la nada, creando de la nada. La Biblia dice que Él hace cosas nuevas en Isaías 43:19. Cosas nuevas. He aquí yo hago cosas nuevas y pronto va a salir a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mira la creatividad de Dios, el poder creativo del Dios que sorprende. Que Él puede hacer un camino en el desierto. El desierto está lleno de arena. ¿Cómo puedes hacer tú un camino en el desierto? En la arena. Es imposible. Lo que está diciendo Dios es: yo puedo crear un camino donde parece imposible. Él puede abrirte puertas donde parece que no te van a abrir. Yo voy a crear ríos en la soledad, dice. En los lugares desérticos y secos, Él tiene la capacidad de hacer brotar agua. ¿O no lo hizo con Israel? Que de una peña hizo brotar agua para que su pueblo fuera saciado. Él creó esa agua. Esa agua no estaba allí. Él la tuvo que crear. Los científicos siempre van a querer aminorar el poder de Dios, pero yo creo en el Dios que hace de la nada, del caos, de la oscuridad. Él tiene el poder para hacer y lo va a seguir haciendo para aquellos que creemos en el Dios todopoderoso, en el Dios que tiene la capacidad, la habilidad de crear. Por eso, ¿qué es lo que tú estás necesitando o esperando en tu vida? Dios lo puede hacer. Mire, Él usó de milagros creativos. Él abrió un camino en medio del mar para que Israel escapara de los egipcios. Les hizo camino seco. Usó de su creatividad también para que Israel pudiera conquistar Jericó. Lo vimos la semana pasada. Él creó un terremoto, creó algo, a manera de que esas murallas cayeron con aquellas marchas y aquel grito de guerra que dio el pueblo al final de los 7 días. Dios usó la creatividad también para poder vencer a todo un ejército con Josafat. No hubo intervención de mano humana, sino que lo único que hubo fueron alabanzas. Y la alabanza hizo que todo un ejército se confundiera. Dios usó la creatividad con Gedeón. Cuando los madianitas estaban invadiendo Israel, ¿sabe qué usó Dios? Usó unos jarrones de barro y unas teas encendidas, unas antorchas. Y ahí llegaron los israelitas gritando por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y aquellos ejércitos madianitas se mataron unos con otros, confundidos. No hubo necesidad ni de pelear. Jesús, Él utilizó lodo. Él creó, tomó tierra, tomó barro, tierra, y con su saliva Él hizo lodo. Hizo una masa y se la puso a los ojos de aquel ciego. ¿Y sabe qué ocurrió con esa masa de lodo? Dios le creó ojos nuevos a ese hombre ciego y lo mandó a bañarse, a lavarse la cara, no a bañarse, ¿verdad? A lavarse la cara, a lavarse su rostro en el estanque del Siloé, y recibió la vista porque Dios le creó ojos nuevos. Yo creo en el Dios que crea órganos nuevos, ojos nuevos, oídos nuevos, corazones nuevos. Así que si tú tienes un problema de salud, créele al Dios creativo. Si tienes problemas en el hígado, en el páncreas, no importa. Tú tienes que tener la fe de que Él te hizo y Él puede hacerlo una vez más. Él puede crear en ti algo nuevo.
Yo estoy haciendo cosas nuevas, dice Isaías. Jesús milagrosamente puso en la boca de aquel pez una estatuera, una moneda. Miren los milagros de Jesús. Una moneda, un pez con una moneda, para que pagara los impuestos de Pedro y de Jesús. Y cuando ves todos los milagros en las Escrituras, uno dice, wow, te asombras. Pero la noche nos faltaría para contarle todos los milagros creativos que hemos visto de la mano de Dios en este lugar. Por eso usted no puede perder esa esperanza y esa expectativa en su vida de que Dios puede hacerlo contigo también. Dios te va a sorprender con su favor y con su gracia también. El ángel Gabriel le anunció a Zacarías diciéndole, se va a llamar Juan. Le van a poner el nombre de Juan a este niño. Y Juan quiere decir dado por gracia. Y la gracia de Dios quiere sorprendernos. Dios quiere sorprendernos con esa gracia, porque la gracia es el regalo inmerecido de Dios. Porque usted recibe no por paga, sino por la fidelidad de Dios. Si usted cree que porque Dios le va a pagar, usted va a recibir un milagro, no es así. Dios recompensa, que es diferente. Pero no paga, porque la paga se le da a un siervo y nosotros ahora estamos como hijos. Entonces el hijo recibe todo porque le pertenece por derecho, porque es hijo de su padre, como el hijo pródigo. Él era el dueño de la hacienda, él tenía todo y por eso pidió lo que le pertenecía y el padre no se enojó. Lo mismo ocurre, la sanidad, la prosperidad, las bendiciones de Dios son tuyas y te pertenecen por derecho, porque eres un hijo, eres una hija de Dios. Esa es la gracia de Dios, que aunque antes, dice una de las palabras del apóstol Pablo, no éramos ni pueblo, pero ahora somos su pueblo, ahora somos hijos, y no solamente hijos, sino herederos, dice la Biblia. ¿Y sabe quién es el que recibe la herencia? Bueno, los hijos, la mayoría reciben herencia en los testamentos. Los que tienen 10 hijos, pues lo siento mucho, ¿verdad? Le va a tener que repartir un poquito a los 10 hijos. Pero la mayor herencia se le da ¿a quién? Al primogénito. Y ante los ojos de Dios todos nosotros somos vistos como primogénitos, porque nos ha dado las cosas mejores, dice el libro de Romanos. Nos ha dado lo mejor de lo mejor. No nos ha dado las obras, ni te dejó a ti último en la lista, sino que a todos nosotros nos ha dado por igual las mismas promesas y la misma herencia. Por eso usted tiene que saber que la gracia de Dios quiere sorprenderte. Juan se va a llamar dado por gracia. Su gracia quiere irrumpir en tu vida. Mucha gente está frustrada en la actualidad porque han perdido esa expectativa de la gracia de Dios. Pero la palabra del Señor dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El favor de Dios está contigo. La gracia de Dios está contigo. La Biblia dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Tú hallaste gracia ante los ojos de Dios y por eso Él te escogió. Él te llamó por nombre y Él dice, tú eres mío y te tengo esculpida en la palma de mi mano. Por eso usted no puede esperar menos de Dios. Su gracia y su favor va a estar contigo todos los días. En Éxodo 3:21 dice que cuando Israel iba a salir de Egipto, Dios dijo estas palabras: yo le voy a dar a este pueblo gracia. Yo le daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías. Mírese sus manos.
Literalmente yo sé que las tiene vacías algo ahorita, pero espiritualmente usted no las tiene vacías. Usted las tiene llenas de la gracia y del favor de Dios. Por eso fue que el escritor de Eclesiastés dijo: todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo, porque la gracia y el favor de Dios está en tus manos. Tú posees la gracia y el favor de Dios. Todo lo que eches mano va a prosperar y va a ser bendecido. Este es el Dios que nos sorprende con su gracia. Por eso, mi amado, usted no espere menos. Y mire, Dios te va a sorprender para callar la voz de la incredulidad y del temor. ¿Sabe qué le pasó a Zacarías? Cuando él recibe la noticia, la sorpresa que tan viejito iba a ser papá y que su mujer arrugadita va a estar así, esperando un hijo. Dice que él dijo: pero ¿cómo va a ser eso? Que yo siendo de tan avanzada edad con mi mujer. Porque a veces decimos: pero ¿cómo Dios lo va a hacer? A usted no le interesa cómo Dios lo va a hacer. Usted diga: yo lo recibo. Usted diga: yo lo recibo. Yo lo recibo. A mí no me interesan los métodos ni el sistema. Él se va a encargar de hacerlo. Lo importante es que yo le crea a Dios. Y cuando Zacarías tiene esa reacción donde dice: ¿cómo va a ser? Viene el ángel y le dice: ¿sabes qué, Zacarías? Te vas a quedar mudo. Te vas a quedar mudo por cuanto no creíste. ¿Y sabe qué quiere decir no creer? El sinónimo es incrédulo. No era un castigo, sino que era la disciplina de Dios enmudeciendo el espíritu de incredulidad que estaba atacando la fe de Zacarías, del hombre que se había mantenido fiel por tanto tiempo. Pero en ese momento salió el espíritu de incredulidad, porque a último momento a veces nuestra carne va a querer ganarnos en esa batalla de la fe. Y a manera de no interrumpir lo que Dios está haciendo del milagro, entonces Dios enmudece esa incredulidad y ese temor, porque Zacarías tenía miedo de él y de su mujer. A lo mejor dijo: esta mi mujer se me va a morir en el parto. Pero usted tiene que saber que si Dios va a hacer algo, Él va a tener control de todo. A Él no se le va a escapar nada. Él todo lo hace bien y perfecto. Por eso, si el Señor te va a sorprender, Él va a hacerlo para enmudecer toda incredulidad y todo temor que hay en ti. Él quiere acallar todo miedo en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Él no quiere que hables palabras de incredulidad ni de temor, sino palabras de fe. Palabras de fe. Y termino con esto. Dios quiere sorprenderte porque Él quiere tu gozo y tu felicidad. Él quiere tu gozo y tu felicidad, porque una sorpresa, una buena sorpresa, siempre trae alegría, siempre trae regocijo, siempre trae gritos de júbilo, siempre trae gozo y alegría. Cuando tú recibes un regalo inesperado, una noticia buena y excelente, tú saltas de alegría y te regocijas. Y eso fue lo que recibió Zacarías. Dice el verso 14 que el ángel le dice: vas a tener gozo y alegría. Y no solamente tú, sino los demás se van a regocijar contigo, porque aquellos que te aman se van a regocijar con tu felicidad también. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Él quiere tu alegría. Él no quiere tu tristeza. Él no quiere que vivas amargado. Él no quiere que vivas en desesperanza. Él quiere que vivas con gozo y con regocijo. Por eso Él está dispuesto a irrumpir y a sorprenderte. Yo estoy aquí para anunciarte que en los próximos días Dios te va a sorprender.
Dios va a empezar a romper en tu vida, irrumpir en tu vida. Y aquellas cosas que estaban estancadas, aquello por lo cual habías estado orando por tanto tiempo, aquel hijo que se había marchado va a regresar, aquel milagro que has estado esperando de salud se va a hacer. Milagros financieros van a empezar a ocurrir porque te has mantenido fiel como Zacarías y has estado allí en el altar orando, esperando, fiel en su presencia. Dios lo va a hacer. Dios va a irrumpir. Por eso no espere nada menos de Dios. Cada mañana, cada día usted tiene que levantarse. Señor, ¿será hoy el día de mi milagro? Cada mañana levanta tu altar de adoración al Señor. Levanta tu oración como lo hiciste ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. No importa cuántos años hayan pasado, pero síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Y dile: Señor, hoy va a ser mi milagro. Y si no ocurre hoy, mañana levántate con esa esperanza. Porque Él lo va a hacer. De un momento a otro Él va a irrumpir, iglesia. De un momento a otro Él va a hacer ese milagro. Él va a traer tu Juan. Él va a derramar su gracia y su favor. Él va a alcanzarte con su poder. Él va a traer ese gozo y ese regocijo que has estado esperando por tanto tiempo, porque Él desea tu alegría. Avivamiento, queremos ver tu reino aquí. Queremos ver tu reino aquí, Rey Cristo. Tu nombre vamos a exaltar, tu gloria. El cielo y tierra se temblar, avivamiento. Queremos ver tu reino aquí. Queremos ver tu reino aquí, Rey Cristo. Tu nombre vamos a exaltar, tu gloria. El cielo